Buenas tardes, hacemos nuestra oración de hoy celebrando a María Reina, fiesta de la Virgen que viene como de la mano de la fiesta de la Asunción que celebramos hace poquito, que nos permite, como aquella fiesta, también identificarnos con la vocación de la Virgen y encontrar también nuestra propia vocación, llamados a ascender al cielo y llamados también a vivir reinando. Un reinado que sabemos es distinto a los reinados del mundo. Fuimos ungidos reyes el día de nuestro bautismo, sacerdotes, profetas y reyes, como Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Y esa unción nos identifica con este modo de Jesús de reinar, que es el servicio, ni más ni menos que la capacidad de atender a las necesidades de los demás. Seguimos leyendo el Evangelio de Mateo, estamos todavía en el capítulo 23 que leíamos en estos días. Jesús habló diciendo: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos, ni entran ustedes ni dejan entrar a los que quisieran. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para conseguir un prosélito, y cuando lo han conseguido lo hacen 2 veces más digno del infierno que ustedes. Hay de ustedes guías ciegos que dicen: si se jura por el santuario, el juramento no vale, pero si se jura por el oro del santuario, entonces sí que vale. Insensatos y ciegos. ¿Qué es más importante, el oro o el santuario? ¿Qué hace sagrado el oro? Ustedes dicen también: si se jura por el altar, el juramento no vale, pero vale si se jura por la ofrenda que está sobre el altar. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada esa ofrenda? Ahora bien, jurar por el altar es jurar por él y por todo lo que está sobre él. Jurar por el santuario es jurar por él y por aquel que lo habita. Jurar por el cielo es jurar por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él». Palabra del Señor. Estos ay de Jesús suenan como un lamento, como un dolor incluso personal de Jesús y un lamento sobre ellos. Podríamos traducir: pobres de ustedes, escribas y fariseos. Pero también suena como casi como un juicio adelantado. Es una condena también la que aparece detrás de estas expresiones de Jesús, referidas a distintas situaciones. Una tiene que ver con la relación con el reino, y probablemente sea la más grave. Lo peor es que han rechazado el anuncio del reino que hace Jesús y a la vez impiden a sus discípulos también a adherir. No entran y no dejan entrar. Respecto del anuncio, hacer prosélitos, buscar personas que se conviertan a la práctica religiosa del judaísmo, a las cuales personas cargaban con todo el peso de la ley, difícil de cumplir, este peso del cual Jesús vino a liberarnos. Y también con los juramentos, donde parece que la cuestión material es más importante que la espiritual. Vale más el oro que el templo, vale más la ofrenda que el altar a los ojos de estos escribas y fariseos. Distintas situaciones, pero que confluyen en una misma actitud que muchas veces hemos escuchado a Jesús quejarse acerca de ella, que es la hipocresía. Escribas y fariseos hipócritas. En un par de días vamos a compartir la fiesta de Bartolomé, llamado Natanael en el Evangelio, que cuando Jesús lo conoce dice: este es un hombre sin doblez. Es el piropo que precisamente es lo opuesto a esto que a Jesús tanto le molesta, que es la hipocresía. Lo que provoca que la religión se convierta en una ideología. Hay principios claros, estudiados, probablemente muy estudiados, principios razonables y estructurados en torno a la relación con Dios y la relación con los demás, pero apartándose de la vida cotidiana, de lo concreto. La hipocresía está precisamente en esa ruptura entre la fe y la vida, entre lo que se cree y lo que se vive. Un riesgo que está presente siempre en la vida de todos los creyentes, a lo mejor especialmente en la vida de quienes tuvimos la suerte de tener más instrucción o de conocer más cosas de la fe. Podemos correr el riesgo de pensar que ese conocimiento, ese manejo de las cuestiones de fe, de las cuestiones de la revelación, de la Biblia, etcétera, podemos correr el riesgo de pensar que eso es suficiente, cuando en realidad se trata
de que todo lo que conocemos se convierta en vida y se convierta en orientación para la vida, para las decisiones cotidianas. No alcanza conocer las cosas de la fe y cumplir con algunas prácticas. Este es el gran desafío de Jesús a los escribas y fariseos, que sigue presente en la historia. Hemos escuchado seguramente ya a San Pablo en algunas de sus cartas encontrarse con estos personajes que anuncian la fe del pueblo de Israel y que se aferran a las leyes, a las tradiciones, a las costumbres y terminan estando lejos de Dios y lejos de los demás, porque precisamente por esa búsqueda de perfección se apartan de los que llamaban impuros. Incluso algunas familias se han desmembrado por esta razón. Los que asumen la religión judía por la predicación de escribas y fariseos a veces se apartan de su familia para no convivir con impuros. Entonces termina siendo algo que va en contra de la comunión y en definitiva de la voluntad de Dios. Algo que podemos pedir a Dios que nos ayude a tener presente, que nos ayude a descubrir cómo todas las cosas que vamos conociendo, sabiendo, todo crecimiento, incluso racional, de las cosas de la fe se traduzca en una vida coherente, en una vida que tiene que ver precisamente con aquello que se nos ha revelado. De esta manera vamos a encontrar el modo de reinar como Jesús, en comunión con Dios y en el servicio a los demás. Le pedimos a Dios que nos regale esta gracia de estar siempre atentos a que nuestra fe se traduzca en nuestras actitudes cotidianas. Le pedimos a la Virgen que nos ayude a reconocer esta grandeza que tenemos de haber sido hechos por Dios, reyes, con Jesús, para hacer presente ese reino en nuestras relaciones y en nuestros vínculos familiares, laborales, etc. Que podamos hacer presente siempre ese reino, sabiendo que siempre tiene que crecer también en nuestro corazón y que de allí podemos también invitar a otros a participar de la alegría de este reino que se nos ha regalado. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.